Buenas tardes. Mm, Bueno, la vez pasada eh, estábamos viendo las características de las vías de administración, considerando su clasificación y si estas, bueno, sin importar cuál sea este sitio de aplicación, qué tanto pudiera ser su nivel de efecto, viendo que pues el nivel de efecto en general o era local, actuando en el sitio de aplicación, o podría ser sistémico en un lugar distinto al sitio de aplicación. Entonces, lo que veremos el día de hoy serán sus características de las vías de administración, pero viéndolo desde sus ventajas y desventajas. Entonces, con la primera que vamos a iniciar son con las vías de administración enterales, y en este caso, pues iniciaríamos con la más utilizada y la más común, que es la vía oral. Para empezar, se considera que la vía oral es una vía de administración cómoda y sencilla. Bueno, esto hace referencia al hecho de que es una vía que se puede utilizar en todas las especies. Es una vía que seguramente ustedes han utilizado, tal vez alguna vez lo han administrado con alguna de sus mascotas, pero digamos, no siempre es tan cómoda y sencilla como pudiéramos considerar. Digo, si ven este gatito, ¿ustedes consideran que este gatito es cómodo o está cómodo y que esto es sencillo? No, no, ¿Cómo ven al gatito? pues que casi casi le están colocando la jeringa a la fuerza. Sí, es a la fuerza. Yo tomé esa foto y sí fue a la fuerza. El gatito no cooperaba. Digo, no sé ustedes cuántos le han dado algún o le han administrado algún tratamiento a sus perros o gatos. Sobre todo los gatos son más difíciles. No sé cuántos le han administrado un medicamento a su gato y si les ha sido cómodo y sencillo. ¿Alguien sí lo ha hecho fácil o alguien le ha tocado Yo. la parte? Ajá. Entonces, contigo sí fue cómodo y sencillo. En tu caso, ¿qué es, perro o gato? Es gato. Es que no me protesta mucho con las pastillas porque luego yo lo desparasité una vez y pues se la puse en la boca, le cerré y le sobé el cuello para que tragara. Y pues ya con eso trago. Fue rápido. Bueno, en tu caso tuviste mucha suerte, no todos cooperan igual y además luego también por el tamaño de la boca y el tamaño de las pastillas llega a ser un poco difícil. Aquí dicen en el chat que era sencillo cuando era cachorro. Sí, generalmente cuando son más chicos son más fáciles de manejar. Aquí dice que siempre recibió rasguños aún en cachorro. Bueno, cada gatito es diferente. Y hay unos que definitivamente no cooperan. También dependiendo del origen. A veces cuando los llegamos a adoptar cachorros, pero no tan chiquitos, pues ya son un poco huraños y eso también dificulta la administración. Aquí dice, mi gato lo tuve que hacer como tamal con 2 toallas porque sacaba las garras. Y todo eso solo para la vía oral, pues sí era un gato bastante difícil. Y eso que no hemos llegado a las difíciles, que son las parenterales. Pero entonces, si ven, aquí lo que sucede es que, ¿de dónde viene esto de ser cómodo y sencillo? Pues es cómodo y sencillo porque, como les digo, se puede en todas las especies, pero ya depende de cada uno de los individuos el que acepte o no acepte esta posible aplicación. Incluso no sé si les ha pasado que a los gatos les administran un líquido cualquier líquido, solución líquida en la boca, e inmediatamente comienzan a salivar, agitan la cabeza y todo sale volando por todas partes. Y luego el medicamento está en su ropa, está en el piso, pero no está en la boca del gato. Entonces ahí también esa comodidad y sencillez pues ya no sería aplicable. Mm, Sin embargo, eso pues en otras, a lo mejor en perros no es tan difícil porque el perro es más fácil de engañar. Al perro ustedes mezclan el medicamento con el alimento, lo meten en una salchicha, lo ponen con un poco de comida más palatable y es más seguro que su perro sí consuma este alimento. Entonces, de eso de comodidad y sencillas, pues es un poco variable.
Económica, pues sí es económica, porque solo es tomar el comprimido y meterlo en la boca o mezclarlo con la comida, o en el caso de las soluciones líquidas, pues utilizar estos aplicadores orales que son muy similares a las jeringas o utilizar una jeringa. Entonces, en sí, sí podemos decir que es económica. Segura, segura para quién. Bueno, aquí en cuanto a seguridad se basa en que si el fármaco pudiera en algún momento no ser el ideal, pues como la absorción es más baja, el tiempo de paso hacia la sangre es más lento, eso nos daría la oportunidad de en algún momento poder llevar a cabo algún tratamiento extra para reducir la posible toxicidad. Por otro lado, mencionan la seguridad en cuanto a la facilidad de aplicación, porque pues, ¿quién no puede ubicar la boca? Es muy diferente, por ejemplo, con lo que es la vía intravenosa, en la cual pues sí se requiere de más manejo, se requiere de conocimiento anatómico, tienen que pues conocer la técnica y al menos practicarla unas cuantas veces para poder ser más fácil la aplicación. Entonces de ahí viene eso de la seguridad. Aún así tengan cuidado porque si no colocan el comprimido del lado correcto, puede que pase a tráquea en lugar de ir hacia esófago. Y en el caso de las soluciones líquidas, pues también hay que tener cuidado porque podría haber una broncoaspiración. Entonces, por ahí viene esto de la seguridad, pero como todo, tiene un límite. Y algo muy importante de esta vía oral es que nos va a permitir la administración en grandes poblaciones. Si ustedes consideran la administración en un gato, pues ya es bastante difícil. Pero imaginen lo que tendría que ser administrar a, no sé, 10,000 pollos por una vía intramuscular. Pues eso sería ir tomando pollo por pollo y hacer este manejo. Y eso si se tuviera que hacer 2 veces al día y luego por 5 días o algo parecido, pues ya nos representaría por una problemática severa al momento de la aplicación de un tratamiento. Entonces, la ventaja que nos da esta vía oral es que se puede mezclar el medicamento con el agua o con el alimento y mientras todos coman y todos beban, pues eso va a asegurarnos el que el medicamento sea consumido. Sin embargo, y considerando que todo tiene desventajas, el caso de la vía oral es una de las vías con más desventajas. A pesar de ser la más utilizada por la facilidad de aplicación, pues hay que estar consciente que utilizar esta vía nos representa una gran cantidad de desventajas. Para empezar, se puede considerar la irritación, aunque aquí también no tenemos, o bueno, podríamos reducir esta posible irritación. Si recuerdan lo que les comentaba en el caso de la doxiciclina, les decía que la doxiciclina solo se administraba vía oral porque era muy irritante. Y en el caso de la vía oral, pues sí era posible esta administración porque se podía incluso, bueno, eso no se los comenté, pero ¿por qué sí se puede entonces por vía oral a pesar de la irritación? Pues porque la doxiciclina se puede administrar junto con el alimento y de esta forma hay menos periodo de contacto directo entre la doxiciclina y la mucosa estomacal. Y entonces esto reduce el que se mezcle con el alimento la posible irritación estomacal. Así que esa es una de las condiciones que se puede utilizar o alguna de las maneras en las que se utiliza o se realiza esta administración de doxiciclina para reducir la irritación. Hay otros fármacos como puede ser la amoxicilina, que también se considera pueden ser irritantes, pero es más o menos lo mismo, ¿eh? Ustedes administran su amoxicilina, unos 10 minutos, 15 minutos después ya pueden estar administrando el alimento sin problemas y con esto ya permitieron un poco de su absorción inicial y que al combinarse con el alimento pues ya se reduzca esta irritación. Y la amoxicilina no reduce mucho su absorción en presencia de alimento. Tanto así que se puede administrar en el alimento en el caso de las aves y los cerdos, y lo mismo podría ser en el caso de perros y gatos. El único, o bueno, si seguimos con estas desventajas, estamos viendo que al estar administrando por vía oral, pues tenemos más factores presentes de los que podríamos tener por otras vías. Y de ahí que se tenga esta absorción irregular y lenta.
porque hay fármacos que ya hemos visto tienen más estabilidad en estómago y otros que puedan tener más estabilidad en intestino. Entonces hay fármacos que necesitan absorberse en el duodeno y hay otros que se pueden ir absorbiendo desde el estómago. Por esa razón es que dependiendo de la cantidad de alimento, el tipo de alimento, el vaciamiento gástrico, la cantidad de agua y otras condiciones extra, es que podamos tener estas diferencias en la absorción. Imaginen, hay algunos fármacos cuya, no sé, biodisponibilidad, que recuerden que la biodisponibilidad es la cantidad de fármaco que pasa a la sangre, en el músculo puede ser del 99%, mientras por la vía oral puede ser menos del 50% e incluso hasta un 0%. Entonces, para que vean qué tan irregular puede ser esa absorción a nivel estomacal. Y con esto, bueno, recordando nuevamente, este es el caso del pH estomacal. Hay fármacos que tienen mayor estabilidad en pHs inferiores a 3 o inferiores a 4 y hay otros que no tienen esta estabilidad. Veíamos el caso de las penicilinas naturales. Estas no se deben administrar por la vía oral porque por vía oral pueden inactivarse debido a estas condiciones de pH. Pero esto no es lo único, ¿eh? También los fármacos pueden llegar a generar complejos o a formar complejos con algunos ingredientes de la dieta, principalmente los minerales. ¿Cuál es el problema? Cuando ustedes tienen una molécula de fármaco y esta molécula de fármaco se une con este mineral, entonces se pierde la capacidad de paso a través del intestino. Los fármacos se absorben a través del intestino, al igual que los nutrientes, y de la misma forma. Entonces, el problema que se tiene es que si estos complejos de fármaco y mineral se crean, ya ni el fármaco pasa a la sangre, ni el mineral. Y eso, aunque no nos genera desbalances energéticos realmente, sí nos puede reducir la cantidad de fármaco que pasa a la sangre y que puede llevar a cabo el efecto terapéutico. Hay algunos que se unen más a los minerales que otros, pero en general esto sí puede suceder. Otro caso es que también representa una desventaja de la vía oral, es la destrucción enzimática por bacterias, porque el fármaco nuevamente va a llegar al intestino, en el intestino puede iniciar esta absorción, pero recuerden que no todo se absorbe en el duodeno, es el sitio de principal absorción. Algunos fármacos van a continuar moviéndose a través del tracto digestivo y en algún momento que se presente el contacto con bacterias, las mismas bacterias pueden producir enzimas que degradan al fármaco y evitan que éste pase a la sangre. Entonces, eso también puede suceder, pero no queda solamente lo que hay a nivel intestinal. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el agua cuando mezclamos el fármaco con el agua en el caso de las aves o de los cerdos? Si esta agua es un agua que no tiene una buena calidad y es un agua que está sucia, entonces esto puede llevar a que dentro de esta agua ya tengamos bacterias y en esas bacterias que están ahí en el agua puedan producir enzimas y entonces ir inactivando el fármaco. Incluso el mismo fármaco estaría actuando contra algunas de las bacterias que están en el agua y eso evitaría su función posterior una vez que sea consumido por los animales. Por eso es tan importante que se considere esto de la calidad del agua o de lo contrario, pues puede generar varios problemas más, incluso inactivarse casi por completo el antibiótico. En el caso de otras condiciones del agua que también podrían ir afectando esto, es el caso de las aguas duras. ¿Saben lo que es o a qué se refiere con aguas duras? No Que es el tienen agua. muchos. No, perdón, vas tú. No, todo bien, no te preocupes. Que es, bueno, no estoy segura, pero no es el agua mineralizada. Digamos que sí, es agua que tiene una gran cantidad de minerales. Entonces, en general, digamos que las aguas duras van a tener una proporción muy grande de minerales que va a modificar sus características, sobre todo el pH. Uno de los minerales que más se presenta en el agua o en estas aguas duras es el calcio, en sus diferentes sales de calcio, pero principalmente el calcio. Entonces también es posible que este calcio
se una y forme estos complejos con el fármaco y que de esta forma pues ya no se pueda llevar a cabo su función completamente. Por otro lado, estas mismas condiciones de alcalinidad que se presentan o que se adquieren la presencia de los minerales, pues puede generar cierta inactivación de algunos fármacos. Entonces, también estas condiciones no solamente internas, sino externas, correlacionadas con la vía oral, pueden inactivar las características del fármaco. ¿Qué pasa con el efecto de primer paso? Bueno, el efecto de primer paso no se los voy a contar en este momento, eso ustedes lo van a buscar porque el efecto de primer paso es algo que nos va a estar modificando por diferentes vías la absorción de los fármacos. Así que, y más adelante la retomaremos en cuanto veamos farmacocinética. Así que ese, digamos, lo dejo por un momento y ustedes vayan buscando qué es el efecto de primer paso. Por otro lado está la falta de colaboración del paciente. Si ven al gatito, el gatito no le tocó más que colaborar porque pues era chiquito y ya lo sabíamos manejar, así que pues le tocó. Pero tal como han mencionado, pues no todos los pacientes colaboran igual. Hay gatos que apenas les administras un poco y ya hacen todo lo posible por correr y si no se tiene una buena técnica de sujeción, no le administras lo que debías de administrar. Me pasó hace poco con un caso de un gato que el propietario compró su desparasitante en comprimido, le puso, bueno, rompió el comprimido, hizo polvo, lo mezcló con el alimento para que se supone el gato se comiera así su desparasitante junto con una comida suave, altamente palatable, de estas de sobre, y al final el gato lo dejó ahí, se fue y buscó comida por otro lado y regresó y pasaron días y no tocó ese plato con el desparasitante. Entonces, pues al final terminaron tirando el desparasitante y siguieron sirviéndole al gato alimentos sin desparasitante. Entonces, también eso puede suceder. Aquí, miren, cuando ustedes tengan un paciente y ese paciente deba recibir un tratamiento por vía oral, expliquen bien al propietario cómo podrían hacer para que su paciente consuma ese medicamento. La mayoría de los medicamentos que llegamos a prescribir tienden a ser por esta vía porque es mucho más sencilla de aplicar, porque al menos el propietario tiene mayor posibilidad de realizarlo. Los líquidos, pues, en general son más fáciles, aunque hay quienes no les gustan los líquidos porque los pacientes, les digo, salivan inmediatamente, y hay otros que aceptan más el comprimido, pero sí sean lo suficientemente claros con la aplicación oral. No lo dejen solamente en administrar vía oral, porque ahí es donde se pueden cometer esos errores, en solo triturarlo y el animal nunca se lo come. Entonces van a tener que dar una pequeña explicación de cómo podría hacer el propietario para que ese paciente pues consuma su medicamento. Como de otra desventaja está el que no se puede utilizar en pacientes inconscientes. En este caso, no se puede en ningún paciente que no pueda realizar una deglución por sí mismo. Por ejemplo, en todos los pacientes, después de un tratamiento con anestesia o recibir un anestésico, pues pierden esa posibilidad de deglución de forma temporal. Entonces, tenemos que esperar hasta que los pacientes puedan volver a deglutir para que se pueda utilizar nuevamente esta vía. En el caso de vómito y diarrea, bueno, también ya habíamos comentado sus condiciones, cuando sí y cuando no podríamos usar esta vía oral. Y bueno, parece que ahí pues ya hemos dado bastantes ejemplos. Si seguimos con estas vías enterales, podemos pasar a la vía sublingual, pero en el caso de la sublingual, miren, vamos a dejarla de lado porque ya vimos que no hay productos veterinarios
La aplicación sublingual es difícil y el único caso en el que se llega a hacer en veterinaria es cuando están anestesiados y se colocan debajo algunos comprimidos de algunos relajantes, perdón, de algunos analgésicos. Y aún así no se recomienda mucho que hagan eso porque no se va a quedar el medicamento debajo de la lengua. Si ustedes manipulan la lengua o hacen algún movimiento, es posible que se salgan de su lugar y eso no es nada útil. Entonces, no, ni siquiera venden productos veterinarios, solamente es como una opción que algunos han pues utilizado, esto de poner estos productos debajo de la lengua mientras están inconscientes, pero no vale la pena, mejor usan el inyectable y eso sí hay versión veterinaria y es mucho mejor. Entonces, dejemos la sublingual a un lado, no es nada sencillo. No sé si alguien ya intentó la sublingual con su gato y pues ya corroboraron que no es nada fácil. Entonces pasamos a la vía rectal. En el caso de la vía rectal también tiene sus ventajas, en este caso una absorción rápida. En el caso, miren, en el caso de la vía rectal en veterinaria, lo principal que se utiliza son los enemas. En un momento vemos qué es eso y cuáles son sus características. Pero rápidamente un enema se basa en la administración de líquido a través de la vía rectal. Entonces, de ahí que pues sea una vía que sí se llega a utilizar, pero principalmente para la introducción de líquido. Entonces, en este caso, no utilizamos supositorios, no es algo que siquiera exista una presentación veterinaria con supositorios. Eh, en el caso de estas ventajas, bueno, ¿por qué tenemos esta absorción rápida? Porque es una zona altamente vascularizada. Por otro lado, tampoco se recomienda mientras se tiene, perdón, se recomienda en caso de que haya vómitos intensos, si es que se necesita hidratar, pues esta es una vía que se puede utilizar. Veíamos el caso del gatito anterior, en el que era un gato ya muy delgado y estaba caquéxico, era posible que no pudiéramos acceder a la vía oral, a lo mejor si había vómitos, pero en el caso de la vía rectal, pues sí sería una opción. ¿Se puede utilizar en pacientes inconscientes? Sí, es una posibilidad. De hecho, se recomienda más en el caso de pacientes inconscientes que en pacientes conscientes debido a la incomodidad de la aplicación. Y en este caso, bueno, estas serían sus condiciones de uso y las ventajas de la vía rectal. En cuanto a las desventajas, pues sí, hay que tener cuidado en los pacientes conscientes. No todos los pacientes permiten la aplicación de este tipo de vías. Hay pacientes que a lo mejor están muy debilitados y pues no les va a quedar otra opción. Hay pacientes que a lo mejor con un buen manejo se puede hacer, pero también hay pacientes que aún con un buen manejo de esta vía, al ser pues incómoda, no es, genera mucho estrés en el paciente y esto pues puede llevarnos a efectos adversos que no son deseables. Por otro lado, eso no significa que no se pueda usar en pacientes conscientes. Les digo, mientras el manejo lo permita, sí se puede utilizar en pacientes conscientes. Hay que ser muy cuidadosos con la introducción de este tipo de sondas. Debe ser una sonda rectal, porque las sondas rectales tienen los bordes redondeados a diferencia de una venoclisis. Lo que pueden hacer con una venoclisis, que también se puede, es con un encendedor redondear el extremo y de esta forma esto evitará que se pueda generar alguna lesión con la introducción de la sonda. También es conveniente que se utilice algún lubricante, ya comercializan distintos tipos de lubricantes para este tipo de sondas, no son costosos y esto también evita mucho las posibles lesiones y por lo tanto, bueno, sí es conveniente que ustedes lo utilicen. Como les comentaba, es incómodo, entonces los pacientes pues no siempre cooperan y la mayoría de las veces se requiere una muy buena sujeción para que estos puedan recibir este tipo de aplicaciones. Aquí se menciona que hay una absorción irregular e incompleta debido a las heces y las bacterias, pero todo depende también del tipo de enemas que se estén administrando. Si su enema es para hidratar, lo que quieren es administrar es
agua, pues no van a tener graves problemas. A lo mejor algo quedará en las heces, pero otra parte pasará a la sangre. Entonces, realmente no tenemos un problema severo en cuanto a esta absorción irregular. Y aquí nuevamente se menciona lo del efecto de primer paso hepático, por eso les digo que lo busquen para que más adelante lo discutamos, bueno, con mayor detalle. Entonces, les decía que lo que se puede aplicar es un enema. Les decía que el enema es la aplicación de líquido a través del recto. Entonces, en este caso, ¿para qué queremos administrar el líquido a través del recto? Bueno, tenemos diferentes tipos de enemas. Uno, o el primer tipo de enema es el enema de hidratación. El enema de hidratación no es más que la administración de agua, ya sea que esta agua contenga algunos otros ingredientes, como puede ser jabón, como puede ser un poco de aceite, y ahorita les digo para qué, pero solamente es agua. Otro caso es el enema de contraste. El enema de contraste lo que se hace es administrar un líquido de contraste para que este líquido se absorba a través de los vasos del colon, del recto, y una vez que se absorbe, entonces pueda servir como un medio de contraste para alguna tomografía o alguna radiografía. Eso es el caso del enema de contraste. Y hay otros enemas que son enemas los enemas con antibacterianos. Sin embargo, no les recomiendo mucho esos, porque ahí sí tenemos problemas con las bacterias, puede haber muerte de las bacterias locales, entonces no es precisamente lo mejor que hay. Hay otro caso en el que se pueden utilizar enemas para transfaunación, y de hecho eso sí se han llegado a utilizar de forma experimental, y no es más que tomar heces de un animal sano y diluirlas e introducirlas, estas bacterias, y de hecho generalmente es una dilución de heces a través del recto del animal enfermo. Tampoco ya es algo muy conveniente, para eso venden mejor estos microorganismos liofilizados. No sé si alguna vez los han visto, y estos son de aplicación oral, saben a carne y son mucho más fáciles de adquirir, porque también deben de tener mucho cuidado, porque en este tipo de transformación, pues no solo van bacterias, también pueden ir parásitos. Entonces, cuando hablamos de un individuo sano, debe ser un individuo también ya desparasitado y con una buena condición de salud. Por eso es que no son comunes, ya no es algo que se haga de primera intención. Si quieren enviar, bueno, favorecer los microorganismos intestinales, usen un producto oral. Hay a quienes dicen que es un producto caro, realmente no es caro, lo que pasa es que cuesta como, no sé, de 20 a 25 pesos el tratamiento al día, y bueno, realmente eso no es tan caro para todos los beneficios que da. Es algo favorable, es mucho mejor que la transformación, ¿eh? Y bueno, entonces, regresando a los enemas de hidratación, los enemas de hidratación son los que más se utilizan. En este caso, tiene varias funciones. Una puede ser el que ustedes introduzcan el líquido y de ahí el líquido pase a la sangre, y entonces enema nos permita la hidratación del paciente. Aquí el requisito indispensable para la administración de un enema, sin importar de qué se trate, es que el líquido se encuentre a temperatura corporal. En este caso, no debe ser menor a la temperatura corporal dentro del rango, no debe ser frío o puede generar una hipotermia. Y además recuerden que con el frío puede haber una contracción de los vasos sanguíneos, y esto a nivel del recto, mientras que si fuera muy caliente puede generar una lesión, además de generar una hipertermia y una vasodilatación que podría modificar pues a varias condiciones en el paciente. Entonces debe ser a temperatura corporal la introducción de este líquido. Por otro lado, puede ser, y eso sucede en algunos individuos con impactación, cuando ya han tenido algún individuo que tuvo algún problema de motilidad intestinal o que tuvo deshidratación severa, es posible que se presente una impactación y que las heces ya estén endurecidas. Y el problema que hay es que
aunque el individuo esté hidratado, al estar las heces endurecidas, pues estas no pueden continuar a través del recto. Lo que se hace en estos enemas de hidratación es introducir el líquido, que este líquido hidrate las heces y de esta forma las heces comiencen a reblandecerse para que puedan ser liberadas. Yo he hecho estos enemas de hidratación en algunos pacientes. De hecho, este gatito de aquí es un paciente en el que se estuvo haciendo, por eso es que pude tomarle las fotos. Y aquí en realidad es bastante eficaz este tipo de enemas. Es mejor en algunos casos que utilizar algunos fármacos, porque lo que hacen los fármacos es favorecer la motilidad intestinal. El problema es que aunque tú favorezcas la motilidad intestinal, si las heces no mantienen un movimiento, esta motilidad puede llevar a una intususcepción. Entonces, luego verán en patología qué es eso, lo de la intususcepción. Pero la cosa está en que lo ideal sería entonces hidratar esas heces para que de esa forma pueda haber un mejor movimiento y pueda expulsar pues todo este contenido. Lo que les recomiendo es, una vez que hagan el enema, porque tienen que introducir la sonda, conforme la van introduciendo, pues van sintiendo cierta dificultad para introducir, ahí es donde se van encontrando las heces, y tienen que ir liberando poco a poco el líquido que está, en este caso, en la jeringa, y tienen que ir retirando la jeringa la sonda poco a poco, no depositen todo el líquido en un solo sitio, o de lo contrario, pueden generar una lesión intestinal. Entonces solamente es como ir hidratando a lo largo del intestino poco a poco, no dejar todo el líquido en un solo punto. O una distensión abdominal podría ser el resultado y eso también es bastante grave. Ya en los libros de clínica mencionan como cuánto líquido se necesita, realmente no es tanto líquido, pero sí es importante que consideren pues las cantidades. Y les decía, en el caso de los gatos, porque me ha tocado hacerlo en gatos, les recomiendo que tengan una caja de arena justo al lado. Entonces ustedes hacen el enema, terminan de retirar la sonda e inmediatamente sueltan al gato y el gato lo primero que va a hacer es ir corriendo a su caja de arena y tratar de expulsar todo el contenido intestinal y van a ver que funciona bastante bien. Me ha tocado, les digo, me ha tocado hacerlo varias veces y este gatito, bueno, se le tuvo que hacer muchas veces y funciona bastante bien esto del enema de hidratación. Y bueno, esa es una de las opciones y de las condiciones de la vía rectal que sí es común en el caso de veterinaria. Y si ven aquí, tiene que ser en el animal consciente, porque de esa forma, pues el mismo paciente va a promover la expulsión de todo el contenido. En un animal inconsciente sería muy difícil que esto sucediera. Aquí dice, a mí me pasó eso, pero causado por parásitos. Sí, también puede suceder con el caso de los parásitos, cuando ya hay tantos parásitos que están generando un bloqueo, entonces lo que favorece estos enemas es hidratar todo eso que esté presente para que sirva como un lubricante y pueda ser expulsado. Y hay casos en los que los perros, cuando se les llegan a estar altamente parasitados, pues sí es una buena opción. En gatos nunca me ha tocado uno tan parasitado, pero perros sí. Sí, levantaron la mano, ya no vi el nombre. Sí, yo, doctor. Ujú. En el caso de los enemas, sí es necesario estimular previamente el ano. Eh, Aquí lo importante es que utilices lubricante. Una vez que tú usas lubricante, tienes que ir introduciendo lentamente la sonda y sí hay una posibilidad fácil de que se pueda introducir, ¿eh? No requieres mucho tiempo realmente, es bastante rápido. Lo que sí es que conforme van introduciendo la sonda, háganlo despacio, no se precipiten porque pueden lesionar aún con una sonda rectal. Entonces tiene que ser poco a poco conforme vaya avanzando. Incluso hay casos en los que, no sé, apenas se han introducido 5 centímetros y ya hay cierto bloqueo. Retiren ligeramente la sonda para
moverla un poco y vuelvan a introducirla poco a poco conforme vayan avanzando. No es tan rápido de hacer en cuanto a esta colocación ya interna, porque pues no hay manera de verlo, pero en sí el procedimiento tampoco es tan tardado. Entonces, sí hay una posibilidad de hacerlo, ¿eh? Es que, bueno, una vez a mí me tocó hacer un enema, justamente igual al gato que estaba súper parasitado, y Ujú. el doctor me dijo que primero tenía que estimular el ano para ver si tenía ese reflejo para la posición de excretar, que sí tenía esa sensación, y ya posteriormente de poco en poco ir metiendo la sonda para que el gatito sintiera que esa necesidad de hacer del baño, bueno, de excretarse. Ujú. Sí, mira, lo que pasa es que aquí, digamos que sí tienes que ir, te digo, primero poniendo un lubricante y haciendo cierta estimulación, pero generalmente con la misma sonda vas haciendo esta estimulación. No, a veces hay gatitos que sí son un poco más difíciles y pues sí tienen que ser con el dedo, pero generalmente con la misma sonda, conforme vas introduciéndola lentamente, ellos mismos pues ya van generando una relajación de la musculatura. Y sí se puede, pero también depende mucho de qué tan cooperativo sea el paciente. Hasta ahora yo no he tenido graves problemas en cuanto a cooperación, pero también ha sido porque como eran ya gatitos débiles, por lo mismo estuvieron deshidratados mucho tiempo y pues no tuve tantos problemas en cuanto a eso. En el caso de la parasitosis, pues no necesariamente tienen que estar débiles, aunque sí es posible que se encuentre esa debilidad. Es que hasta eso en parásitos, pues no me ha tocado uno tan parasitado, pero es posible que sí tengas que, puedes hacer una estimulación dependiendo de cada gato, pero ahí sería cosa de, en ese momento, determinar. ¿Ah? Gracias, doctor. Ahora, eh, siguiendo con estas vías de administración, pasaríamos a las parenterales. Para las parenterales, pues la primera vía que vamos a ver es la vía intramuscular. En este caso se basa en la aplicación del fármaco dentro del músculo. Recuerden que no es en medio de dos músculos, es dentro de un músculo. Para empezar, ¿qué ventajas hay en la vía intramuscular? Bueno, todo lo que depositemos adentro del músculo en algún momento va a pasar a la sangre. Cada uno tiene su propia velocidad de paso, pero todo va a pasar a la sangre. Para este caso, ¿por qué es que esto sucede? Pues porque todo el tejido está muy bien irrigado. Lo que se recomienda, pues siempre son músculos grandes y bien irrigados, aunque también la musculatura va a depender del técnico del paciente. Por ejemplo, en un perro, pues tenemos el semimembranoso y el semitendinoso. Si ven la imagen, aquí lo que se está haciendo es colocar entre los dedos el músculo para poder localizarlo correctamente y una vez que se localiza, se introduce la aguja. En este caso es una aguja pequeña, es una aguja de insulina y en sí no se va a introduce, bueno, en este caso creo que sí se introdujo completamente, apenas la foto se tomó antes de introducir la aguja y esto es porque el tamaño del músculo es más grande que lo largo de la aguja. Si su aguja es muy grande, recuerden no introducirla completamente porque podrían estar atravesando el músculo y el problema es que liberarían el medicamento del otro lado del músculo. Entonces, con que se quede el medicamento dentro del músculo es más que suficiente. Les decía que eso de profundo y no profundo, pues es muy relativo. En una vaca realmente nunca va a ser tan profundo. Eh, eh, los músculos de la vaca son muy grandes comparados con el largo de su aguja. Ahora, en el caso de esta vía intramuscular, pues se pueden administrar sustancias oleosas. Por lo mismo que es un tejido muy irrigado, pues las sustancias oleosas sí van a poder pasar bien a la sangre. Quedamos que en el caso de la vía intravenosa, ¿no? Pues se puede utilizar un producto muy oleoso como los complejos B, porque resulta que podría en algún momento generar o causar un émbolo, ¿va?
En el caso de este tipo de productos, como el complejo B, pues sí podría pasar a la sangre manteniéndose dentro del músculo. Se considera que incluso si quisieran ustedes favorecer la absorción, se puede estar dando un masaje en el músculo para que este medicamento se extienda y pueda tener mayor superficie. Entonces pueden o pueden no hacerlo como ustedes decidan, pero es una opción. Incluso también se considera que se puede reducir su absorción reducir la absorción con la aplicación de hielo torniquetes, pero tampoco es común que esto suceda. Lo que ustedes ya administraron en el músculo, pase lo que pase, en algún momento se absorberá. Entonces no hay manera de retirarlo de ahí. Aunque retrasemos un poco la absorción, igual ya va a estar en este sitio, ¿vale? En el caso de las desventajas, la desventaja es que causa dolor. Digo, ¿quién no ha conocido la aplicación de la vía intramuscular y sabemos que puede llegar a ser doloroso? Ahorita, yo creo, a esta edad que tienen ustedes, al menos una vez en su vida han recibido una inyección, ya sea por vacuna o por algún medicamento, y saben que genera dolor. En su caso, ustedes ya son adultos y saben que aunque duela es por su bien, pero en el caso de los pacientes, pues hay pacientes que no se dejan manejar bien por lo mismo del dolor que puede generar. Y ahí pues tendrán que ver mucho con un buen manejo para evitar que este paciente se pueda lesionar o que los pueda lesionar a ustedes. No se recomiendan fármacos irritantes porque, como veíamos, los fármacos irritantes pueden generar una lesión en el músculo, generar una necrosis en algunos casos. Entonces hay que ser muy cuidadoso con el tipo de fármaco que se aplica. Hay fármacos que sí están aprobados para aplicación intramuscular y hay fármacos que no están aprobados para aplicación intramuscular. Entonces ahí depende de cada uno de ellos. En cuanto a la asepsia, sean cuidadosos con esto de la asepsia, limpien bien, pasen una torunda con alcohol en la zona o con cloruro de benzalconio o con el antiséptico que tengan a la mano, no importa cuál sea, lo más común es el alcohol por el costo, es económico comparado con los otros, pero sí tengan este cuidado con la asepsia. ¿Alguna vez, si es que han trabajado con vacas, o bueno, han ido a inyectar vacas, o han visto cómo inyectan a las vacas, no sé si han notado que lo que se aplica o es en el cuello o es en el músculo glúteo que está en la parte superior, pero no se utiliza el músculo semimembranoso y semitendinoso. ¿Saben? Bueno, una de las razones por las cuales no se recomienda el semimembranoso y semitendinoso en vacas, a pesar de ser un músculo más grande y más irrigado que el glúteo, ¿por qué creen que no se utiliza? Que se mancha la carne, creo, ¿no? Aunque sí puede ser que se manche la carne, que esa es una. ¿Qué pasa, por ejemplo, en una vaca lechera en la que realmente no nos interesa el que se manche la carne? Porque te puede patear porque estás muy atrás. No, le amarras las patas y se aguanta porque se aguanta. O con un tubo. No sé si han visto que ponen un tubo atrás para que no patee. En las vacas eso es bueno, ¿no? Y como es todo, bueno, se puede usar mangas de manejo, ponen un tubo atrás o amarran las patas y ya la vaca se deja porque se deja. Pero entonces, ¿por qué no se usa el músculo semimembranoso o semitendinoso y el glúteo sí? ¿Por qué otra razón creen que sucede? Tal vez porque están en contacto con estructuras que se van a consumir después. Eso sí, en las vacas o en los bovinos de engorda, pero en el caso de los de leche, no tanto. Los de leche, hasta que terminan su ciclo productivo, entonces ya pasarán. Para entonces ya se curaron y ya se mejoraron las condiciones musculares. Aquí dicen que porque podría pasar a la leche, no importa dónde apliquemos, va a pasar a la leche, eso sí. ¿Por el tamaño? Por el tamaño, no necesariamente, son más grandes el músculo semimembranoso, semitendinoso. Miren, una de las cosas por las cuales se hace es simplemente por la asepsia, ¿va?
Miren, el músculo semimembranoso y semitendinoso es mucho más irrigado, es mucho más grande y más fácil de aplicar, pero no se hace comúnmente porque el músculo semimembranoso y semitendinoso casi siempre está sucio. De hecho, no sé si han visto que la vaca defeca y la plasta brinca y les cae hasta en la ropa. Entonces, en el caso de las vacas, pues siempre es común, aún en un rancho en el que se les tenga buena higiene, es común que lleguen a tener algo de excremento en esa zona. Eh, ya seco o húmedo todavía, pero es común que se llegue a ensuciar. Entonces, muchas veces cuando ustedes van a los ranchos, en general no tienen ni siquiera ese turunda con alcohol, sino que nada más llegan como un montón de vacas a la manga y a administrar una tras otra. Entonces, una de las cosas por las que puede ayudarnos la aplicación en el músculo glúteo es que está más lejos de toda esa contaminación. Y eso es lo que es parte de la elección, ¿eh? Junto con algunas otras cosas como el que no se quiere lesionar el músculo, el que pueda patear si no se tiene un buen manejo, una buena sujeción. Entonces, todo eso tiene que ver. Son varias condiciones. Pero una de las tantas está la asepsia. Una vez estaba en un rancho, estábamos aplicando los tratamientos y bueno, estábamos dando las indicaciones y todo, y nos decían los encargados de ese rancho que al propietario le gustaba precisamente la aplicación en el semimembranoso y semitendinoso y no le gustaba en el músculo glúteo. Se le hizo el comentario, pero el propietario dijo que no, que le gustaba el semimembranoso y semitendinoso. Bueno, resulta que empezamos a revisar esas vacas y la mayoría de las vacas, yo creo que más del 50%, tenían unos enormes abscesos precisamente en esos músculos. Los abscesos se presentan por la contaminación al momento de la inyección. Entonces, pues, ¿qué sucedía? Que como siempre estaban sucias y nunca limpiaban, al momento de inyectar, pues introducían bacterias desde la piel hacia el músculo. Entonces se formaban abscesos. Ya luego en su clase de patología verán a detalle cómo es un absceso, cómo se forma y sus consecuencias. Pero para que vean lo que puede implicar el que no estén cuidando esa asepsia. ¿Qué tan grandes eran estos abscesos? Miren, no sé si era un absceso o muchos abscesos juntos, pero habían casos en los que el absceso tenía pues un largo cercano a los 30 centímetros. Entonces, todo el músculo de la vaca ya era un absceso completo en la parte posterior. Y era una cosa bastante fea. Eso, pues, puede generar varios problemas extras en la vaca y además, pues la calidad de la leche también en algún momento, si esos abscesos no son tratados correctamente, pues sí puede haber un riesgo de septicemia y entonces esas bacterias incluso pueden ser liberadas por la leche. Así que no es conveniente todo eso. Y les digo porque ahí ya era un caso muy grave. Entonces, siempre piensen en esa asepsia, aunque sea solamente ese algodón con alcohol, aunque sea eso, ya es asepsia, es mejor que nada. Se considera que requiere un gasto extra de material, pues sí, necesitan una aguja y una jeringa, a veces dos agujas y una jeringa, pero realmente no es que sea un tratamiento muy costoso. En la vía oral, pues no era más que el comprimido y tal vez un dedo y un curita, pero en el caso de de la intramuscular, pues hay que comprar sus jeringas. Y además es una jeringa por individuo. Hay que ser cuidadoso en eso también. Dicen, entonces, en pequeñas especies, ¿sí es correcto inyectar en el músculo semitendinoso, semimembranoso? Sí, háganlo en el semimembranoso o semitendinoso. Aquí esta imagen se ve bastante bien. Este es el semimembranoso, que está en la parte externa y es mucho más fácil de ubicar. Así que, pues es bastante sencillo. Siempre y cuando tengan un buen método de sujeción, que esa es otra cosa. Aquí, a diferencia del oral, en el que ustedes ahí los engañan con una salchicha, no cualquiera lo puede hacer, se requiere de práctica, se requiere de conocer la posición anatómica, la sujeción, bueno, la inclinación de la aguja, en este caso no fue necesario, pero hay casos en los que se puede hacer a 45 grados para ampliar el tamaño del músculo, o bueno, no el tamaño del músculo, sino el área de depósito. Entonces, ahí depende mucho de la práctica y el que ustedes estén un tanto familiarizados.
yo les recomiendo que en su perro o su gato no los inyecten, o bueno, ustedes hagan lo que quieran, pero de preferencia solamente aprendan a ubicar los músculos, sujeten a su perro y a su gato y empiecen a ubicar los músculos. Esto es más o menos esta posición. Su mano a la altura de la rodilla, su dedo pulgar e índice son los que aíslan el músculo y van a ver que con un poco de práctica y al tacto van a lograr ubicarlos fácilmente. Realmente es muy sencillo, pero vayan intentándolo. Ya si quieren practicar hasta lo de una inyección de solución salina fisiológica estéril, bueno, eso ya es por cuenta suya, pero si no, al menos la ubicación del músculo. Y van a ver que eso les va a ayudar bastante el día que lo tengan que hacer, porque hay que ubicar el músculo. Si no lo ubican, pues no pueden saber dónde aplicar. Ahora, también preguntan, ¿el sarcoma por inyección en gatos puede ocurrir en cualquier fármaco o solo con vacunas? Ahorita llegamos a eso del sarcoma. Vamos a dejar esa pregunta más al rato cuando veamos la siguiente vía. ¿Va? Ahora, siguiendo con esto, bueno, también tenemos el caso de la vía intravenosa. En el caso de la vía intravenosa se basa en la aplicación de todo el fármaco directo en el torrente sanguíneo. Por eso es que se considera que no hay un proceso de absorción, porque en este caso tendríamos que estar depositando todo el fármaco ya en la sangre. Nada queda en otro tejido, sino que directo en la sangre. Y por eso es que todo el efecto va a ser inmediato. No hay que esperar a que pase a la sangre, ya está en la sangre. El efecto es inmediato, las concentraciones son elevadas. Otra cosa es que podemos llegar a tener la presencia, o más bien, podemos utilizar fármacos irritantes, porque los fármacos cuando son irritantes puede que sea por el pH que tienen. Entonces, una ventaja que tenemos en la vía intravenosa es que la sangre pues tiene un sistema amortiguador de pH. Entonces, este sistema amortiguador va a evitar que se presente cualquier irritación. Además, una vez que ustedes administren el tratamiento intravenoso, pues este tratamiento se diluye con la sangre, no se queda en un solo sitio. En el caso de la vía intravenosa, y ténganlo en cuenta, siempre se debe de administrar lento. ¿Qué tan lento? Pues lo suficiente para que se vaya mezclando con la sangre, ¿eh? Tampoco debe ser tan lento porque entonces pueden tener pues ya problemas al momento del manejo. No debe ser rápido, porque si es rápido, sin importar el medicamento, puedes generar un émbolo. Entonces, por eso es tan importante que sea lento, pero lo suficiente para mezclarse con la sangre. En el caso de las desventajas, aquí sí se requiere del conocimiento de la técnica. No es una aplicación que cualquiera pueda realizar, sobre todo alguien que no conozca de anatomía y de manejo, una posición correcta del individuo. No sé ustedes, ¿alguien ya ha aplicado por la vía intravenosa algún medicamento? Sí, yo. ¿Cómo te fue a la primera vez? Ay, no, la primera vez, pues me costó trabajo porque me explicaron que el que tiene que estar cómodo es el animal y tú no. Porque si está Ajá. incómodo, nunca va a dejar no vas a encontrar la vena y la otra es que ni siquiera se va a dejar, pues, punzarla. Y hasta me piqué, me piqué con la Ajá. aguja. Sí, a mí me pasó eso con un Vacutainer y duele. Sí, duele Entonces, muchísimo. sí, y es horrible porque según tú estás ubicando la vena y te terminas ubicando el dedo que no sabes cómo llegó ahí. Es horrible. Pero mire, aquí entonces se requiere de conocer la técnica, practicar la técnica. Y además, pues no siempre sucede, es un resultado satisfactorio a la primera. Aquí en el chat también mencionan que alguien ya aplicó la vía intravenosa. ¿Y cómo te fue la primera vez? Igual no muy bien, me puse muy nerviosa y no le Ajá. encontraba la vena. Sí. Es curioso porque la vena se ve gigantesca, está frente a ti, pero justo cuando introduces la aguja se quita, te No, esquiva. y luego tener que redireccionar sin salirte está horrible. Ajá, y luego apenas si está saliendo una gotita de sangre y dices, ahí es, ¿no?
pero resulta que ahí no era la sangre que ya se había quedado extravasada. Ah, eso siempre pasa también. Entonces, no es una vía que ustedes podrían decirle al propietario, ¿sabes qué? Aplícale a tu gato una vez al día o cada 24 horas vía intravenosa. Entonces, no es una vía que ustedes puedan estar indicando para un tratamiento. Esta sí es una vía muy específica de una persona que tiene la capacitación para poder realizarla, y de ahí esta desventaja. Afortunadamente tiene varios vasos el perro, porque cuando ya se acabaron las dos cefálicas, les quedan las yugulares, o viceversa, depende de cuál se acomoden más, porque también esa es otra, ¿eh? Yo me acomodo mucho con las cefálicas y las yugulares me cuestan mucho trabajo, pero hay quienes inmediatamente quieren las yugulares porque les son más sencillas. Digo, también es cada quien su práctica y como haya, pues sienta más comodidad. También mencionaban lo de que el animal debe ser el cómodo, y pues sí, porque si ustedes no tienen al animal en una posición adecuada, las venas o se doblan o se comprimen, y entonces al momento de intentar introducir el medicamento no puede pasar porque ya hay un doblez en el vaso. Y eso también es horrible porque el medicamento comienza a extravasarse y eso puede generar una lesión. Recuerden que algunos fármacos que son exclusivos intravenosos es precisamente por la irritación que generan. Entonces, es otra cosa más que se presenta ahí. En cuanto a la asepsia, si el otro, el intramuscular, era problemático, este todavía más, hay que tener su asepsia. Afortunadamente, y algo bastante cómodo, es que si ustedes ponen mucho alcohol en la zona, se irrita ligeramente el vaso y eso facilita su ubicación. Así que, aparte de tener asepsia, pues tienen mejor visión. Eso yo lo uso mucho y me ayuda muchísimo a ubicar los vasos. Además, digo, imagino ustedes que ya pues realizaron este procedimiento, pues había más de una persona presente, no era solamente el que aplicaba, sino está al menos el que sujeta y el que aplica. Así que pues sí se requiere todas estas condiciones previas para su aplicación. También preguntan de los que puede ser administración intramuscular o intravenosa, ¿de qué depende elegir cada uno? Depende de la velocidad de efecto que tú necesites. Por ejemplo, en el caso de algunos anestésicos, si tú quieres que el efecto sea más rápido, lo aplicas intravenoso. Si tú no tienes esa necesidad de velocidad, puedes aplicarlo vía intramuscular y tienes también el efecto. No sé si han visto, por ejemplo, en las campañas, que en las campañas no lo hacen intravenoso, en las campañas lo hacen intramuscular. Entonces ahí parte es el manejo, partes que no siempre se tiene la asepsia necesaria para el intravenoso, y además pues es mucho más rápido el que tú administres intramuscular que intravenoso, y al final vas a tener el mismo resultado. Pero si tú lo haces intravenoso, la aplicación de la anestesia, es posible que con la mitad de la dosis o un poco más, ya se encuentre en anestesia. Mientras que en el caso de la aplicación intramuscular, no sé si les ha pasado que aplican todo el medicamento intramuscular y después de unos 5 o 6 minutos el paciente ya está en estado anestésico. Entonces, esa sería la diferencia que vamos a encontrar más grande, la velocidad de inicio del efecto. Y aquí viene otra más, el caso de los efectos tóxicos, porque cuando ustedes administran intravenoso ya todo está en la sangre. Entonces, la toxicidad como la eficacia pueden ser inmediatas. En el caso de la aplicación intramuscular, si es que hubo algún error en la elección del medicamento, pues no necesariamente se presenta la toxicidad al inicio o en cuanto se administra el medicamento, sino que puede pasar un poco de tiempo para que ésta se presente. Y además, generalmente no es tan intensa porque el efecto es gradual, mientras que con la vía intravenosa el efecto siempre es inmediato. Así que ahí es donde encontraríamos la mayor diferencia entre utilizar una vía y la otra. Desafortunadamente, hay un malentendido en el que se cree que como la vía intravenosa es más rápido el efecto, esto aplica en todo lo que queremos. En el caso de los antibióticos,
Los antibióticos son distintos. Aquí se basa no en el efecto sobre el paciente, se basa en el efecto sobre los microorganismos. Y por esa razón es que no todo lo intravenoso es mejor en el caso de los antibióticos. Hay casos ahí más específicos en los que sí se va a necesitar intravenoso y otros en los que no es necesario y que de hecho intravenoso resultaría una desventaja para el resultado, pero eso lo vemos más adelante. En el caso de las respuestas anafilácticas, también pueden ser inmediatas, ya está todo directo en la sangre. En cuanto a las vasculitis, embolias y hematomas, es posible que quienes ya realizaron estas aplicaciones ya conocieron estas vasculitis, embolias y hematomas. De repente, no sé, introducen la aguja y cuando se dan cuenta ya toda la sangre está alrededor del vaso y pues ya no se puede ver nuevamente ese vaso y hay que cambiar por otro. Así que esos son sus hematomas, toda esa sangre, su vasculitis, pues son todos estos vasos inflamados, y las embolias haría referencia a los coágulos que pueden servir como émbolos. Entonces, al menos los hematomas es posible que ya los hayan visto, y los que no los han visto todavía ya los verán. Miren, aunque lleven mucho tiempo practicando esto, nunca falta el paciente que tiene unos vasos más sinuosos o que los tiene un poco fuera del lugar común, un poco más inclinados, un poco más pequeños. Hay razas de perros que tienen mucha piel y por lo mismo que tienen mucha piel, ubicar los vasos es dificilísimo. Por ejemplo, todos estos salchicha, estos Dachshund, son horribles de administrar intravenoso cuando se trata de la cefálica, y ahí pues lo más fácil siempre es la yugular, pero si es una canalización, que si es un catéter, que es la aplicación del catéter, la introducción del catéter, que sí debe ser por la cefálica, pues es una cosa horrible. Y en un chihuahueño también. De hecho, los chihuahueños, a pesar de ser tan chiquitos, son muy difíciles de manejar. Todos los músculos son pequeños, los vasos son pequeños, están fuera de su lugar, son complicados. No sé si a alguien le ha tocado alguna vez un chihuahueño, y si no, cuando les toque van a conocer los hematomas, ya verán que sí. ¿Va? Entonces, siguiendo con esto, viene la vía intraperitoneal. Recuerden que la vía intraperitoneal solo se utiliza como alternativa a la intravenosa. No la usen de otra forma porque no es tan conveniente, e incluso se utiliza principalmente para hidratar. Y si quieren hidratar, también pueden hacerlo subcutáneo y funciona bastante bien. Y si nos da tiempo, al terminar el curso, les enseño a calcular la cantidad de líquido. Pero eso lo vemos después. Ahorita, en cuanto a sus ventajas, pues es un efecto rápido porque es una superficie de gran absorción por tener un epitelio delgado y altamente vascularizado. Así que por eso es la alternativa a la intravenosa. No lo aplican dentro de la sangre, pero sí en una zona que tiene un gran paso o una gran posibilidad de paso del medicamento hacia la sangre. Entonces, esa sería esta ventaja y esa característica. ¿Va? Se menciona que es útil en investigaciones, pues es que en investigación se usan muchas ratas y la aplicación intravenosa en ratas es muy difícil. También se utilizan ratones, cuyos, hámsteres, y la aplicación en los roedores es muy poco... bueno, el intravenoso en roedores es bastante difícil, es complejo. En algunos casos tienes que anestesiar al animal, hacer una pequeña incisión entre los músculos, y entonces solo así logras ubicarla, así que no es nada sencillo. Por ejemplo, en conejos, la aplicación intravenosa sí se puede en la de la oreja, pero pues tampoco puedes utilizar grandes volúmenes por el pequeño tamaño que tiene ese vaso. Si ustedes quisieran administrar cantidades muy grandes en conejo, por alguna razón, pues tienen que hacer también una incisión, tienen que anestesiar al animal, hacer una incisión, una disección del vaso, y entonces ya que lo tienen visible, ya pueden aplicar grandes volúmenes. Y esto pues es bastante complicado. Por eso es que se utilizan las intraperitoneales, porque la intraperitoneal nos permite volúmenes considerablemente altos, más que la intravenosa, pero hay que ser muy cuidadoso,
¿va? Les decía que pues gracias a ventaja de grandes volúmenes, permite una fluidoterapia, aunque esta fluidoterapia también hay que ser consciente que no es administrar una gran cantidad de líquido en poco tiempo, es administrar un poco más de lo que se podría por la vía intravenosa o cuando no se puede la intravenosa, pero no lo de 24 horas continuas, sino un periodo mucho más pequeño. Entonces, bueno, tienes también esas limitantes. En cuanto a las desventajas, pues está la irritación. Miren, por ejemplo, todos los fármacos irritantes, que ya les dije que son por la vía intravenosa, sí se pueden administrar por la vía intraperitoneal, pero se corre todo el riesgo de llegar a irritar la zona o la zona o el peritoneo, más bien. Sí hay una gran vascularización y por eso es que el fármaco pasa rápidamente, pero mientras pasa a la sangre puede generar cierta irritación y eso tiende a ser muy doloroso. En este caso también se puede presentar el efecto del primer paso hepático que ustedes van a buscar y además está el gran riesgo de perforación de órganos. ¿Cómo es que se aplica esta vía? Bueno, para empezar, en el caso de esta vía se tiene que dividir el abdomen, el área abdominal, en dos sitios, abdomen craneal y abdomen caudal. Y entonces en el pequeño espacio que tienen del abdomen caudal, este es el sitio en el que se puede aplicar la vía intraperitoneal. Además, se debe sujetar en una posición en la que los órganos puedan desplazarse ligeramente hacia craneal para que no se reduzca el riesgo de perforación de algún órgano. Se puede hacer también en animales pequeños como gatos, como perros, pero hay que colocarlos en esta posición con los miembros posteriores hacia arriba, la cabeza hacia abajo y en decúbito dorsal. De no hacerlo en esta posición, pues no hay un desplazamiento de vísceras y por lo tanto sí puede haber un riesgo de perforación. Si hay perforación, puede haber infecciones, puede haber adherencias, además de pues el dolor que pueda generar y la inflamación. Entonces, sean muy cuidadosos si algún día lo van a hacer. También se puede hacer en cabritos, se puede hacer en corderos, siempre y cuando el animal lo puedan poner en esta posición, se puede realizar. Pero si no quieren arriesgarse y hacerlo de esta forma o no lo han hecho alguna vez o no tienen esa práctica, porque no es muy común que se haga, utilicen vías alternas, bueno, utilicen la intravenosa y si es para hidratar, pues utilicen subcutánea, también se puede. Y si es en animales pequeños, pues no les va a quedar más que esta. Porque en hurones, esta se utiliza, en erizos, también se utiliza. Entonces, como son animales pequeños, pues esta es la vía que se va a utilizar, alterna a la intravenosa. ¿Va? Sigue la subcutánea. En el caso de la subcutánea, también tiene varias ventajas. Entre esta es que se pueden administrar volúmenes grandes. Ustedes levantan la piel y pueden aplicar el medicamento en diferentes zonas debajo del dorso. Este es el caso de un gato. Vean cómo se retrae la piel, queda un espacio y en ese espacio se introduce la aguja. Este es un perro. Vean cómo en el perro también se levanta la piel y ese espacio que queda, ese pliegue que se forma, se introduce la aguja. Entonces, pues tenemos buena opción de volúmenes considerables. Incluso ustedes pueden administrar un volumen grande y después dan un masaje y con eso se va repartiendo en otra área subcutánea para favorecer el área de absorción y funciona bastante bien. Hay quienes dicen que no les gusta, por ejemplo, una hidratación subcutánea, pero miren, las hidrataciones subcutáneas son muy funcionales, son muy buenas, yo luego les enseño a calcularlas, pero son una buena opción, no las descarten. En el caso de esta vía, como es una vía en la que vamos a tener una gran cantidad de capilares y muy pocos vasos grandes, de hecho mínimos, en sí su absorción es muy lenta y por lo tanto esto va a generar que el fármaco se absorba lentamente.
lo cual sí puede ser benéfico para muchos casos en los que queremos que el fármaco se absorba lentamente. Después veremos cuáles sí y cuáles no. Pero también, aparte de eso, estos fármacos pueden ser viscosos o incluso pueden ser algunos implantes, y los implantes son sólidos. En el caso de los bovinos, se pone un implante subcutáneo en la oreja con hormonales, y ese implante tiene una duración de 30 a 60 días, dependiendo del tipo de implante. Entonces, para que vean qué tan bueno es, una sola aplicación y son 30 a 60 días de eficacia, gracias a que se absorbe lento. Así que ahí es donde entrarían estas ventajas de la subcutánea, y pueden utilizarla en todas las especies. También esta es una que se puede hacer en todas y sin problemas. De hecho, muchos prefieren la subcutánea por la facilidad que genera, pero no es tanto por preferencia, es por condición del fármaco. No todos los fármacos son buenos por vía subcutánea y no todos son malos por esta vía, es dependiendo de cada uno. Preguntan que si se puede utilizar la técnica de hacer un triángulo en la piel y ahí colocar el medicamento para no perforar. Sí, de hecho esa es la idea, solo que no se ve bien lo de esta imagen, pero eso es lo que se hace. Al levantar la piel, queda aquí en esta área un pequeño triángulo. Entonces la idea es introducir la aguja recta para que en este espacio, desde aquí atrás, si lo ven detrás del dedo, cómo queda ese espacio, hasta acá, donde ingresa la aguja, en eso se deposite. Y es más o menos la idea que está aquí, solo que es otra perspectiva. Pero también se levanta la piel, se forma un pequeño triángulo y ahí es donde se introduce esta aguja. Tengan mucho cuidado porque no sé si ya les ha pasado que a pesar de que se ve fácil, ustedes van liberando el medicamento y de repente se dan cuenta que todo el perro o gato está mojado en el extremo contrario. Y eso es porque sí se puede perforar la piel y entonces salir del otro lado. También puede llegar a suceder, ¿eh? ¿Qué les recomiendo? Cuando introduzcan la aguja, primero retraigan ligeramente el émbulo. Si están en tejido subcutáneo, deben sentir un vacío. Incluso el mismo émbolo regresa a su posición original. No se tardan ni 2 segundos en hacerlo, ¿eh? Todo eso es muy rápido. En cambio, cuando ustedes ya perforaron la piel y están en el otro extremo, si ustedes retraen la aguja, va a tomar aire del otro extremo y no va a regresar a su posición original. Entonces, si no hay un vacío, es que ya sacaron la aguja del otro lado. Si hay un vacío, es que están donde deben de estar. Incluso hay, por ejemplo, en una aguja con un tamaño como el de esta azul o esta verde, incluso ustedes pueden sentir la aguja entre los dedos, ¿eh? Sí se siente. Ya sintiéndola entre los dedos, también eso les da pues seguridad de que están en tejido subcutáneo. Pero sí sean cuidadosos porque a mí ya me ha pasado. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado, pero puede ser que de repente tienen, les digo, todo el líquido en un extremo del perro o del gato y pues ahí no era, ¿va? En cuanto a las desventajas, no fármacos irritantes, porque aquí tarda mucho en absorberse. Entonces, si de por sí en el músculo no podíamos hacerlo porque tardaba mucho, pues aquí todavía es más lento. Entonces, esto va a generar mucho dolor, va a generar un grave problema de estrés para el individuo y puede generar incluso alguna lesión o alguna perforación en la piel. Hay algunos fármacos como, bueno, luego les digo cuáles, para no confundirlos, pero el problema con estos fármacos es que solo están recomendados por piel para obtener esta ventaja del tiempo de estancia. Sin embargo, sí se ha visto, se han reportado algunos casos de gatos que si no se les administra con asepsia adecuada, se puede empezar un pequeño absceso, una pequeña lesión, y luego terminan con una lesión como de 2 o 3 centímetros que ya genera una necrosis de piel por lo mismo del absceso que se puede iniciar o formar al inicio de la aplicación. Entonces, también sean muy cuidadosos con la asepsia. Y aquí viene lo que mencionaban. No es lo mismo un fármaco que una vacuna. Son completamente distintos los mecanismos de acción y también los vehículos. En el caso de los fármacos no es común todo esto del sarcoma. En cambio, en el caso de las vacunas sí es posible su desarrollo por los vehículos que contienen. ¿Qué es lo que ha sucedido en el caso de las vacunas? En el caso de las vacunas se presenta algo que son los réproba o reacciones postvacunales y ahí es donde viene todo el fibrosarcoma. Entonces, para diferenciar
En el caso del fibrosarcoma, el problema que se tiene actualmente es que no se ha identificado bien quién es el culpable. En el gato generalmente solo se utilizan 3 vacunas: triple felina, leucemia y rabia. Ya se tiene una idea de qué tipo de vehículos o qué tipo de vacunas son las que podrían generar más esta posibilidad de sarcoma. Sin embargo, lo que dice la Asociación Americana de Médicos en Felinos es que para poder llegar a una buena diferenciación, lo ideal sería administrar de la siguiente forma: la triple felina en el brazo derecho, la leucemia en la pierna izquierda y la rabia en la pierna derecha. De esta forma se está aplicando en diferentes sitios y si llega a presentarse el fibrosarcoma, pues ya se puede identificar quién fue la vacuna culpable. Pero aquí viene lo otro. ¿Por qué ya no se recomienda en algunos casos lo hagan subcutáneo? Bueno, porque lo tradicional en el subcutáneo en fármacos es en el dorso y pueden hacerlo en fármacos sin ningún problema. Con fármacos no se preocupen. Pero con vacunas no se recomienda el dorso para la subcutánea porque si ustedes llegan a presentar, o más bien si el gato llega a presentar el fibrosarcoma a nivel subcutáneo, lo que va a suceder es que inmediatamente el pulmón y el corazón pueden sufrir metástasis, o más bien las secuelas de la metástasis. En cambio, en el caso de las extremidades, primero se presentaría un incremento en el tamaño y después la metástasis, que es el paso de estas células cancerígenas a otros órganos, como pueden ser pulmón y corazón. Aquí en este caso, incluso sí se puede administrar subcutáneo las vacunas, pero se recomienda sean subcutáneos en los miembros. Entonces, ustedes en la piernita, en lugar de administrarlo dentro del músculo, retraen ligeramente la piel a nivel de la pierna y ahí pueden estar aplicando vía subcutánea en el caso de la aplicación de esas vacunas. Pero es para que vean estas diferencias y por qué en el caso de las vacunas sí pasa y con los fármacos no. En los fármacos sí pueden hacerlo aquí porque no hay una relación directa de un fibrosarcoma con el uso de fármacos, con las vacunas sí. Y les digo que gran parte tiene que ver con los vehículos de las vacunas, que no tienen nada que ver con los de los fármacos, son completamente distintos. Y por otro lado, pues para que se pueda identificar bien quién fue el culpable, pues lo ideal sería que sea en sitios distintos. La leucemia en sí es el miembro posterior izquierdo, por lo de left, y la rabia, el miembro posterior derecho, por right, ¿no? Bueno, esas serían estas condiciones de la aplicación. Aquí, miren, yo lo que les recomiendo es esto. Sigan las indicaciones del fabricante. Si el fabricante les dice que es subcutáneo, háganlo subcutáneo, pero subcutáneo en la pierna o subcutáneo en el brazo, como ustedes quieran, ¿eh? Esto no es una obligación, esto es una recomendación. Lo que sí les recomiendo y que sí no está obligado, pero sí evítenlo, es la aplicación subcutánea en dorso. Pero si su vacuna debe ser subcutánea, háganlo en la pierna. ¿Por qué también te dicen que es en los miembros y no en el dorso? Porque en el caso más grave de todos, si ya se presentó este problema, pues todavía hay posibilidad de salvar al paciente retirando uno de las extremidades y en el caso de que se presente en corazón y pulmón, pues ya no habría manera de que se presente una de estas opciones. Por eso es que lo dicen de esta forma, ¿eh? Son varias condiciones presentes. Ahora, preguntan que si los vehículos de las vacunas pueden provocarlo. Sí, sí, de hecho ya se ha tenido o se ha relacionado a ciertos vehículos. Incluso hay algunas vacunas, por ejemplo la de la triple felina, que ya debe de tener ciertas características para que el vehículo que use, pues no sea el que hasta ahora se ha relacionado con esta fibrosarcoma. Hay algo que es el WASABA, es que empieza con W y son siglas en inglés, pero es WASABA, y el WASABA tiene una guía técnica de vacunación, y dentro de la guía técnica de vacunación del WASABA, como lo quieren pronunciar, no tiene una pronunciación en sí, son siglas, ahí lo que se menciona son las características de las diferentes vacunas y los vehículos que se han reportado relacionados a la aparición de fibrosarcoma en gato. Entonces, léanlo y si no, a lo mejor se los enseñan en virología o en inmuno, no sé, en alguna de esas.
pero es que no sé cómo está el programa actualmente, pero en alguna de esas tendría que enseñarles parte de eso. Y si no, ustedes pregunten de las guías de vacunación en gatos. Y si no, en medicina de gatos, ahí ellos sí manejan lo de las guías de vacunación de gatos y que están en el WhatsApp, porque es una asociación mundial de felinos. Entonces, bueno, ahí está toda esta característica, ¿va? Dicen, ayer vacunaron a una de mis gatas en el dorso. Bueno, tampoco se espanten, ¿eh? Esta aparición de fibrosarcoma es en uno de cada 10,000 gatos, que pudiera parecer mucho, aunque también pudiera ser poco, dependiendo de qué tantos gatos sean. Sí, dicen, es USABA, sí, es USABA, ajá. Es que les digo que no es una pronunciación como tal, porque son siglas. Entonces, busquen estas guías de vacunación del WhatsApp y ahí van a encontrar toda esa información que quieran de las características de las vacunas que deben de cumplir, sobre todo en vehículos o en condiciones de si son activas o son atenuadas y los vehículos que deben de tener y cuáles están más relacionados con todas estas cosas del fibrosarcoma. Pero bueno, ya no me meto más en eso porque eso le toca a los de inmuno o a los de viro o a los de clínica. No estoy seguro, pero a alguien más. Entonces, hasta aquí hemos visto tanto las ventajas como desventajas de las diferentes vías. Pero recuerden una cosa, aun cuando tengamos ventajas y desventajas, y a lo mejor queremos o estemos pensando siempre en el que tenga más ventajas que desventajas, pues no siempre vamos a tener una elección por la vía de forma inmediata, sino mucho tendrá que ver con la especie que estemos manejando, por todas estas condiciones que ya habíamos estado viendo. Lo que sí es que las diferentes especies pues tienen diferentes sitios de aplicación y también la elección del sitio de aplicación tiene mucho que ver con el fin zootécnico de la especie. Por ejemplo, en el caso de perros y gatos, pues tenemos muchas opciones. Tenemos la aplicación intravenosa en yugulares o cefálicas, y si es que ustedes ya se acabaron las yugulares y las cefálicas, todavía les queda la safena. La safena no me gusta mucho porque es más incómoda para el paciente, es más incómoda para el médico, es un poquito más difícil de aplicar, pero bueno, es por si ya se acabaron estas 4, aún les quedan estas 2. Es lo bueno de que tengan diferentes opciones. Intramuscular, pues ya veíamos que semimembranosos, semitendinosos son los más grandes, mejores irrigación, ahí está. En cuanto a la subcutánea, hablando en fármacos, tienen toda la región dorsal, no necesitan otros sitios. Les decía que lo de las piernas, eso es para vacunas, pero en fármacos, todo el dorso es bueno. Y si quieren las piernas para subcutáneo, también pueden hacerlo, no pasa nada, ¿eh? Al final todo se va a ir a la sangre y de la sangre a circulación general. En el caso de los grandes rumiantes, aquí se utiliza principalmente la yugular, las tablas del cuello para la intramuscular, así como el músculo glúteo que está aquí arriba y la región costal, que esa sería la otra opción. Para la subcutánea se utiliza la región costal o también se puede utilizar las tablas de cuello para subcutánea. Donde tenga piel laxa, pueden hacerlo en una vaca sin problemas. En el caso de la coxigia para la intravenosa, no es muy común porque no se pueden depositar volúmenes grandes y luego en una vaca ustedes necesitan, no sé, 40 mililitros y 40 mililitros por la coxigia no es sencilla, pero bueno, es una opción en caso de que haya algún problema por las yugulares, por manejo. En el caso de los pequeños rumiantes, aquí también tenemos un manejo principalmente craneal. ¿Por qué principalmente craneal? Porque generalmente el manejo es ustedes arriba del borrego o de la cabra. Entonces, sujetan con una mano la cabeza y con la otra pueden aplicar en yugular, pueden aplicar en tablas de cuello y en caso de los borregos o las cabras, bueno, borregos cuando tienen mucha lana o las cabras, si es que así desean hacerlo, pueden aplicar la subcutánea en el pliegue de la axila. ¿Va? En el caso de la región dorsal es una posibilidad, pero mejor no lo hagan, porque ustedes van a estar aquí arriba. Entonces eso es muy incómodo. Pequeños rumiantes, por manejo, todo es a nivel craneal. En el caso de las aves de ornato y producción hay que diferenciar mucho. Miren, en las aves ustedes pueden aplicar en cualquiera de los sitios posible, tanto en las aves de ornato como en las aves de producción.
Pero en el caso de las aves de producción, se limita todo a la vía oral simplemente porque es la más sencilla. Piensen en aplicarlo en 7 días para 10,000 pollos en una caseta, mínimo. Entonces, estarlo haciendo intramuscular sería muy difícil. Pero si ustedes están pensando en una gallina que es, no sé, la mascota de alguien, sin problemas podrían estar usando cualquiera de las otras vías, ¿eh? Sí se puede. En el caso de la intramuscular, pueden usar los músculos pectorales en cualquiera de los dos casos, o pueden utilizar los músculos de las piernas, si estos son más grandes, también se puede. En el caso de la subcutánea, pueden utilizar el pliegue del ala en cualquiera de las dos opciones, de ornato como de producción, pero les digo, si es que es una gallina de mascota y hacen este manejo individual. En el caso de la vía intravenosa se puede utilizar la yugular o se puede utilizar la radial del ala, esa también se puede. Aquí nada más ser muy cuidadosos porque los vasos de las aves son muy delgados y si hacen un manejo muy brusco, pueden generar un hematoma fácilmente, ¿eh? Son muy, 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 muy delicados. Si creen que los del perro y los del gato son delicados, espérense a ver el de las aves. Esos son todavía más delicados. Entonces, con cuidado. ¿En qué casos, y no es bueno, sí es farmacología, se usa la subcutánea en las aves de producción para la aplicación de la vacuna de Marek? Lo que pasa es que la aplicación de la vacuna de Marek se mezcla con Ceftiofur, y el Ceftiofur sí es un fármaco y el Ceftiofur es para prevenir la colibacilosis sistémica. Entonces, todos los pollitos en el día 1 de vida reciben su vacuna de Marek subcutánea y junto con esa vacuna de Marek mezclan el Ceftiofur. Así que el día 1 recibe Ceftiofur subcutáneo. Y sí, es individual y de a pollito por pollito. Pero es más fácil manejar pollitos que manejar aves ya más grandes. Así que ese sería el único caso de vacunación, digo, de aplicación, aparte de la enteral, en las aves de producción. Fuera de eso, todo es enteral, ¿eh? No hay cambios. En el caso de los cerdos, bueno, aquí vamos a tener la aplicación también a nivel craneal. Aquí sí es precisamente para cuidar las condiciones de la parte más valiosa, que es la parte caudal del cerdo. Tenemos la vía intramuscular en las tablas del cuello, esta es una opción. En el caso de la subcutánea, miren, un buen cerdo, un cerdo que fue criado correctamente y alimentado bien, debe de tener al menos una grasa subcutánea de 2 centímetros. Si ustedes aplicaran cualquier producto en ese tejido subcutáneo, se mezclaría el medicamento con la grasa y no pasaría correctamente a la sangre, o lo haría de forma errática. Y por esa razón es que no es conveniente que se utilice la subcutánea en cualquier otro lado del cerdo. El sitio con menos grasa es a nivel auricular, justo donde la oreja tiene esta musculatura o esta articulación, aquí es el sitio de aplicación y no más. En cuanto a la intravenosa, en el cerdo de producción no se usa, pero si ustedes están hablando de estos cerditos mascota, pues la que se utiliza puede ser la yugular en caso de un volumen grande, o para volúmenes chicos puede ser la de la oreja. Entonces pueden usar ese otro caso, la de la oreja. En los últimos años, lo que han estado haciendo para facilitar la aplicación en cerdos y por el manejo y diseño de jaulas es que el medicamento se aplica justo en la base de la cola. Entonces, introducen la aguja en la base de la cola, en el músculo caudal, y justo ahí es donde se aplica el medicamento. No, de esta forma, pues no altera la calidad de estos músculos de las piernas, pero sí puedes estarla aplicando con mayor facilidad que el cuello, porque a veces el cuello es un poco más de manejo. Entonces, de esta forma, no sé, están viendo hacia el comedero y si han visto los diseños de las jaulas, en la parte trasera casi siempre está un pasillo y entonces mientras están ahí, pues van aplicando el tratamiento y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que hacen o lo que han hecho en los últimos años, cambiar a la base de la cola. En el caso de los caballos, también aquí todo el manejo es craneal. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil el manejo del caballo, porque puede sujetarlo desde la cabeza con su arnés o con lo que
ustedes lo sujeten y tienen el acceso a la yugular, tienen el acceso a las tablas del cuello, la subcutánea también aquí a lo largo del cuello. Es mucho más peligroso manejarlos por la parte caudal. Entonces, en el caso del caballo, todo se hace en la parte craneal por manejo, no porque los músculos no cubran las características. Estos son músculos grandes y bien irrigados, pero por manejo se hace de esta forma. Entonces, aunque los músculos sean buenos en cuanto a las características, el manejo caudal de un caballo es mucho más peligroso que el manejo craneal. Entonces, es por esa razón, ¿va? Pero ahí no termina todo porque tenemos algunas otras especies también. Por ejemplo, en el caso de la acuacultura, para la acuacultura, pues podemos administrar el medicamento a través del agua. Incluso tal vez ustedes alguna vez a sus peces les han administrado de estas gotas con azul de metileno o algo así. Eso es administrar ya un tratamiento. Y eso es a través del agua. Hay antibióticos que se administran directo en los estanques. Puede ser que ya vendan alimento medicado y entonces el alimento ya contiene el antibiótico o lo que contenga y de esta forma pues pueden administrar el tratamiento. También se puede administrar en peces de forma directa, aunque es menos común, pero también se puede administrar intraperitoneal en peces o intramuscular en los músculos dorsales. Entonces, si ven, en el caso de los peces también se puede, solo que aquí hay que saber manejar bien a los peces para evitar quitarles todo este moco que los protege y si alguna vez se dedican o están involucrados un poco en esta área, pues ya les enseñarán cómo hacer este tipo de aplicaciones. ¿Qué pasa en el caso de la apicultura? Pues en la apicultura también se pueden administrar tratamientos. De hecho, los tratamientos se administran, puede ser directo en las colmenas. Hay unos productos que son como unas tiritas de cartón y estas tiritas de cartón ya están impregnadas con el fármaco. Entonces las van metiendo en las colmenas, en los bastidores, y cuando las abejas tienen contacto con estas tiras de cartón, pues ya van teniendo contacto con estos fármacos. Otra opción es que se coloquen contenedores con agua, azúcar y el medicamento, y entonces estos se colocan cerca de las colmenas, se ponen muchos de estos trastecitos, y cuando las abejas van y consumen esta agua con azúcar, pues también consumen el medicamento. Aquí lo que les recomiendo es que no coloquen el medicamento en el sol, colóquenlo en zonas con sombra. Por ejemplo, se ha visto que algunos fármacos pueden inactivarse por un lado o generar metabolitos tóxicos. Entonces, para evitar intoxicar abejas o asegurar el funcionamiento de su medicamento, pues pónganlos bajo la sombra. No los pongan en el sol o van a tener algunos problemas. Y finalmente, también hay otra opción de mezclar el medicamento pero con un sólido como el azúcar glass, y esta es más o menos la misma idea. Lo ponen cerca de las colmenas, las abejas conforme van llegando o van saliendo, consumen este medicamento, y de esta forma, pues ya todas las colmenas van a tener este consumo de fármaco. Así que esa es otra forma de hacerlo. Hay que ser cuidadosos porque en el caso de las abejas, la misma normatividad en México establece qué fármacos sí se pueden usar, cuáles no se pueden usar y en qué casos sí se pueden usar. Entonces, si se dedican a la apicultura, lean la normatividad relacionada con la apicultura, porque aquí la farmacología sí está más estricta en cuanto a normatividad. Pero bueno, para que sepan esto. Y bueno, finalmente, ustedes deben saber, también conocer las diferentes longitudes y los calibres de las agujas, ya que deben asegurar que el medicamento pues pase a través de la aguja para que ésta no se obstruya y pueden estar aplicándolo correctamente. Y bueno, ya ustedes estarán viendo que conforme más pequeño es el calibre en sí, este es el G. A ver, la G es la unidad de medida del calibre y la G, significa gauges o gauges. Ajá. Es que mi francés no es tan bueno, pero es gauges. Entonces, ¿qué pasa con los gauges? En el caso de los gauges, mientras más pequeño es, más grande en milímetros es el calibre. Vean cómo es más pequeño,
bueno, este es más grande en gauges, pero en milímetros es mucho más pequeño. Entonces, para que no se vayan a confundir, así es como se mide. ¿De dónde viene esta medición de calibre? Pues del que desarrolló la unidad de medida y precisamente así se apellidaba, gauge. Entonces, de ahí se tomó su nombre como la unidad de medida. ¿Va? Y para que conozcan todo esto. Entonces, no sé si quede alguna duda más relacionada con este tema. Solo me faltaría mencionarle el caso de los reptiles. Los reptiles, en general, se deben de dividir en dos, la parte craneal y la parte caudal. En todo lo que es la parte caudal, no pueden administrar nada. En reptiles solo se administra en la parte craneal, ya sea subcutáneo, intramuscular. ¿Por qué? Porque resulta que la parte caudal de los reptiles está directamente conectada con el sistema porta. Y entonces, cuando ustedes administran fármaco en la parte caudal, en lugar de ir a la circulación general, todo pasa primero por el hígado. Y el problema es que podríamos estar generando una lesión hepática y una intoxicación. Entonces, por esa razón, es que en el caso de reptiles, todo se hace en parte craneal. Músculos de los brazos, vía subcutánea, bueno, dorso, lo que sea, pero craneal y todo lo que necesiten, craneal. Esas serían las consideraciones en reptiles. Y bueno, más o menos ahí las mismas indicaciones, ¿no? Me parece que sería ya con eso todo. Por ejemplo, en el caso de las serpientes, deben dividir a las serpientes en tres y la única parte que pueden utilizar es el primer tercio craneal, porque en el segundo pues ya se encuentran los órganos como puede ser el hígado y ahí ya tener el contacto con el sistema porta y bueno, la última fracción es la parte caudal y ese también todo va directo a sistema porta. Entonces en el caso de las serpientes se divide en tres, pero todos los demás reptiles se dividen en dos. Listo, entonces, pues hasta aquí llegaríamos el día de hoy. El día jueves, que es nuestra siguiente clase, es feriado, es día 16 de septiembre. Entonces, el 16 de septiembre, pues no nos veríamos. Y pues yo, para que, bueno, digo, ya que es puente y todo eso, pues tampoco nos veríamos el día viernes 17. Así que nos vemos hasta el próximo martes, el día que sea, no sé qué día sea. Déjenme ver. 21. Ajá. Entonces, nos veríamos el martes 21, ¿va? Y para que pues ya aprovechen todo el puente para descansar. Entonces, es probable que les ponga alguna tarea de guías de administración, pero bueno, ahí estén pendientes del flash. Entonces, hasta aquí lo dejaríamos y nos vemos el próximo martes. Bonito fin de semana, puente y todo eso. Traten de no excederse mucho ni en el pozole. Todo en exceso es malo, pero bueno, coman rico también, igualmente a todos y pásensela bien.